lo van a ver ustedes con bastante frecuencia, ¿no? En diferentes magnitudes. Entonces tenemos que un poco definir y estar prevenidos ante este cuadro, realmente que puede ser catastrófico en nuestras emergencias, ¿no? Entonces, estas hemorragias postpartos lo vamos a definir nosotros como la hemorragia que ocurre definitivamente, como su nombre lo dice, postparto, posalumbramiento. Se cuantifica más o menos un promedio del sangrado por vía vaginal o por vía alta o cesárea, ¿no? Este es un término aproximado que es de 500 centímetros cúbicos por vía vaginal o 1000 centímetros cúbicos por vía alta, ¿no? Eh, Nosotros cuando tenemos un parto vemos la cantidad de sangre que fluye y aquel que está acostumbrado a ver esto no le llama la atención, ¿no? Calcula más o menos cuánto es el promedio que está perdiendo. De igual manera, cuando se opera una cesárea, uno está tranquilo, ve el sangrado que fluye, pero nos calcula más o menos cómo está yendo el volumen, ¿no? Viendo la pantalla, viendo el sangrado que pueda tener la paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya usted puede sacar su conclusión que un sangrado por vía vaginal mayor de 500 centímetros cúbicos, algo debe suceder adentro. Si es un parto vaginal, tenemos que pensar probablemente que sea un cuadro de anatomía, de repente es un cuadro se queda parte de la placenta, parte de las membranas, o un cotílogo aberrante, algo que les haga sangrar a la paciente, ¿no? Y si es vía transcesárea, probablemente estemos frente a un cuadro de anatomía o el cirujano se llevó las arterias uterinas y el sangrado es masivo ahí, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que tenemos que definir nosotros como las hemorragias postparto, ¿no? Por vía vaginal, un promedio de 500 centímetros cúbicos y por vía alta, un promedio más o menos de 1000 centímetros cúbicos. Ahí la teoría lo define como proveniente de los genitales internos y externos. Bueno, eso es obvio, ¿no? En este cuadro de las hemorragias, definitivamente es un cuadro que llama la atención y muy preocupante para todos los países, ¿no? Nosotros, las estadísticas que yo lo saco más o menos en el año 1990, 95, 96, se tenía un promedio de 265 muertes maternas por hemorragia. Es altísimo, ¿no? Realmente, como yo le decía en alguna oportunidad, no debería morir ninguna paciente por sangrado en un hospital nivel 3, ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Ocurre, pues usted sabe que nivel 3 tiene banco de sangre, tiene sangre provista, trabaja las 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta el año 2095, del 2000, 1995 al 2000 aproximadamente, esto cae más o menos a 185 a través de los protocolos que se realiza, a través de los bancos de sangre que van apareciendo en cada hospital, etcétera, ¿no? Y así mismo fue cayendo esto hasta el año 90, 2010, un promedio de 90. Hasta el año 2018, más o menos, esto cae un promedio de 60, 62 muertes por año, ¿no? Definitivamente íbamos muy bien, pero a raíz que aparece este cuadro de pandemia, esto ha cambiado todas las estadísticas, ¿no? Se vuelve a incrementar la mortalidad materna, no tanto por el problema del sangrado, sino por este problema que ya ustedes conocen mejor de las complicaciones de la neumonía, ¿no? Pero les pongo ¿cómo se llama? En conocimiento para que tengan ustedes, para que vean cómo este cuadro se va disminuyendo, pero tiende a aumentar, ¿no? Evidentemente esto puede ocurrir en un hospital nivel 3 si uno no está alerta, no está grave que puede tener uno, o en los controles que se hacen postparto, a veces la paciente pasa a sala de recuperación o sala de puerperio y no lo toman en cuenta, ¿no? Y como uno va a ver, es un sangrado masivo, el útero se ha vuelto atónico y a veces hasta está muerta la paciente, ¿no? Se calcula que más o menos a nivel mundial existen un promedio de 536 muertes maternas al año, de los cuales más o menos el 25% corresponden a las hemorragias obstétricas, hemorragias posparto, ¿no? Estamos hablando más o menos del 25% de todo ese global de muerte materna. Es alto todavía nosotros sobre todo en estos países que están en vía de desarrollo, ¿no? Eh, para esto existen muchos factores de riesgo, ¿no? Eso tenemos que conocer para estar prevenidos frente a un cuadro hemorrágico, ¿no? Adelantarnos, probablemente evitar que aparezca esto, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo tenemos el trabajo de parto prolongado, el periodo expulsivo prolongado, ¿no? A veces el expulsivo se prolonga más allá de media hora, ¿no?
y siguen las contracciones constantemente, ¿no? Y provocando eso la ruptura, inclusive hasta del útero, ¿no? O el útero se cansa, entre comillas, tanto que se relaja las fibras musculares, ¿no? El parto precipitado, que no le da tiempo al útero mismo de hacer todas esas contracciones de lactina y miocina, no hay una relajación adecuada, ¿no? La sobredistensión uterina. ¿Cuándo se distiende un útero? Cuando tiene, por ejemplo, un feto macrosómico, un feto que pasa más de 4 kilos, los embarazos gemelares, ¿no? 2 o 3 fetos que se encuentran ahí, imagínense ustedes, si ese útero está preparado para tener solamente un feto, ahora imagínense, pongan ustedes los tres productos ahí, o sea, es una sobredistensión del mismo. Las fibras musculares están totalmente adelgazadas, están muy estiradas, que van a provocar eso de repente en un momento una ruptura o una flacidez del mismo, ¿no? Los polidramnios, esta patología del tubo neural que producen, por ejemplo, la anencefalia, la hidrocefalia, estos que se producen gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, esos polidramnios sobredistienden también el útero, ¿no? La corioneonitis, los cuadros infecciosos que va a imposibilitar la relajación, la contracción del útero. Las cirugías previas, como por ejemplo una paciente que haya sido sometida a cesáreas repetitivas o aquella que tenga antecedentes de miomectomías. La miomectomía es una cirugía que se realiza para sacar todos los miomas que puede haber o estar presentes en ese útero. Por lo tanto, va a quedar varias cicatrices ahí, no es un útero, entre comillas, parchado. Entonces, eso rompe las fibras musculares lisas y cuando hay un embarazo, eso se sobredistiende y hay la posibilidad de que esa cicatriz se vuelva a abrir en el lugar donde se ha ocurrido la reparación del útero, ¿no? De igual manera, la cesárea, ¿no? Si las cesáreas no están bien afrontadas plano por plano, o se corrige una histerografia cuando realiza el médico, no afronta bien los planos, entonces hay mayor riesgo que esto se pueda romper este útero, ¿no? La obesidad también es otro factor predisponente, la obesidad, la miomatosis, uteromiomatosis con gestación, hace de que las contracciones no sean bien definidas, no haya lo que ustedes ya conocen como la triple gradient descendente, que es la contracción, la dirección que hace la sumatoria de vectores que hace un útero para contraerse y expulsar su contenido, ¿no? Y existen estos miomas que distorsionan todas esas fuerzas que existen en el útero. Los cuadros anémicos, la desnutrición